gran honor junto con los amigos doctor Ricardo Vargas de Semedar. Semedar está un punto clave en el desarrollo de cualquier atleta que nos tiene aquí en Aruba y nos está donando un aporte. E agora que nós também está concentrando ali, esse aporte aí que atleta não tem quando nós atletas na elite seguro, se me dá rol principal. Lá que nós vamos perguntar, corte que se ninguém nos vem back, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Vargas. Televidente bom menino na outra edição de Time Out. Agora em Time Out temos um grande prazer de junto conosco, o diretor de Semedar aqui na Aruba, Dr. Ricardo Vargas, com quem nós lo vai conversar em Time Out. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Clarín. ¿Cómo está todo? ¿Cómo estamos? Doctor, sí. Aumentar el rendimiento físico de un atleta lleva un seguimiento rígido de parte de Semedar, parte médico estoy refiriendo a eso. ¿Cómo va eso? Sí, a ver, la preparación física es clave, tiene algunos elementos importantes porque hay que trabajar aspectos fisiológicos de la preparación. O sea, hay un aspecto externo y un aspecto interno de la preparación física, y en todas las capacidades condicionales, tanto fuerza, resistencia o velocidad, o las combinaciones, resistencia a la fuerza, siempre hay unas alteraciones biológicas del individuo. Entonces, esas evaluaciones internas, por así decirlo, ya sean frecuencias cardíacas, sean lactatos, sea masa muscular, o sea, hay muchas variables biológicas que la medicina del deporte controla para darle al entrenador cómo planificar esa preparación física sea eficiente y ver si eso está realmente incrementando el nivel de condición física del atleta. Porque muchas veces entrenamos y no sabemos realmente si realmente el atleta está mejorando su resistencia, si tiene mejor capacidad aeróbica, si tiene más fuerza. Entonces, no cuantificamos eso. Y hoy en el entrenamiento moderno todo es cuantificable. Hay que medirlo. Correcto. Para entrenarlo. Por eso digo que es muy importante el rol que juega el Semedar en eso, porque ustedes determinan o diagnostican más rápido cuánto se puede dar de sobre trabajo a los atletas. Claro, nosotros tenemos herramientas suficientes, tenemos incluso VO2 máximo, máquina para determinar máximo consumo de oxígeno, para determinar los niveles de anaeróbicos que el atleta tiene, de fuerza, de potencia, todas las capacidades nosotros las podemos medir y le entregamos al entrenador cómo se encuentra el atleta en el momento que inicia la preparación. Ahí, unido a eso, el entrenador diseña un programa de entrenamiento y nosotros vamos monitoreándole junto con el entrenador qué está pasando con el atleta. No vale la pena llegar a la competencia, yo siempre se lo explico a los entrenadores, y darnos cuenta que nos faltó la resistencia después de haber trabajado 6 meses. Ya es demasiado tarde, eso hay que monitorearlo e irlo viendo progresivamente para que el atleta se incremente. Ahora, Claré,
es bueno que hablar de la preparación física, porque podemos hablar mucho, pero yo creo que en Aruba tenemos una dificultad con la preparación física. ¿En qué sentido? Es el tiempo que se le dedica a la preparación física. Muy pocos atletas le dedican el tiempo que lleva la preparación física. Se dedican mucho más a la preparación técnico-táctica. El nadador quiere nadar solamente y no quiere hacer nada en el gimnasio, pero también está motivado porque el tiempo que disponemos para la preparación física es muy corto. Recuerda que los muchachos salen de la escuela a las 2 o las 3 de la tarde y van directo al gimnasio Sí. o van directo al taekwondo. Tienen que sacrificarse y entonces entrenar en la madrugada, a las 6 de la mañana, porque estamos entrenando con atletas que están en una escuela, a diferencia de los atletas en el exterior que entrenan 6 horas diarias, entrenan 3 horas físico y 3 horas técnico-táctico. Entonces, estamos en desventaja en ese sentido. Lo que usted me está diciendo ahorita, pues, tiene que haber un cambio en el manejo de la preparación del atleta. Correcto. Hay algunos deportes, algunos atletas que hoy se están utilizando la escuela online. Eso sería muy bueno, porque ya en la mañana están entrenando más tiempo. Yo tengo atletas de natación de varios deportes que hacen preparación física en la mañana y entrenan en la tarde. Y como los estudios son online, lo pueden compensar. Claro, el sistema de educación, las escuelas, la mayoría de los atletas de Aruba que están en crecimiento y que necesitan preparación física, están en las escuelas con 13, 14, 15, 16 años. Y entonces estamos siempre en desventaja. Cuando vamos a los lugares, tenemos atletas de 18 años que nunca han ido a un gimnasio. Y ya imagínense, Wow. cuando los muchachos en el exterior están haciendo preparación física desde 14, 13 años, estamos en desventaja. Y es uno de los problemas siempre que en el Comité Olímpico yo les he recalcado, estamos por debajo en la preparación física de nuestros atletas. Estamos muy lejos de lo que representa la preparación física con otros países. Y eso es básico para el rendimiento. Si no hay preparación física, créame que no vamos a lograr los objetivos. Tenemos, tengo que ir a un break. Vamos a un break primero, después te pregunto, doctor, ¿tenemos suficiente para la preparação física acá en Aruba? Nós vamos dar uma cortica sin aqui, nós vamos estar conversando com o Dr. Ricardo Vargas de Semedar. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedar junto con nosotros, junto con el doctor Ricardo Vargas. Doctor, ¿tenemos lo suficiente para llegar a ese ajuste que queremos llegar con los atletas en Aruba? Fuera de la parte mental, porque lo que usted me está diciendo que unos que sí lo hacen, unos que no lo hacen, es algo mental, que se puede arreglar también. No. Lo del mental podemos hablarlo después. Yo me refiero a las facilidades para la preparación física, en primer lugar. Si existen, porque para hacer preparación física, el atleta, primero, ya tenemos el atleta, tenemos entrenadores capacitados, una pregunta interesante, para hacer la preparación física. Hoy todo el mundo que hace un curso en online o internet se considera preparador físico, y no es así. Hay preparadores físicos que puede ser que trabajen en la condición de una persona, pero un atleta de alto rendimiento necesita profesionales de ese tipo. Y en Aruba no hay muchos profesionales que sean preparadores físicos, que sean universitarios, estudiados y que tengan especialidades en preparación física. No hay muchos, Claré. Ese es un no. Lo segundo, el tiempo ahora es adecuado para venir con un centro de alto rendimiento. La idea es eso, hemos hablado varias veces, un centro de alto rendimiento no lo creamos de un día a la mañana, ¿no? Hay que crear un grupo de estructura con esto. Y yo he hablado, por ejemplo, hay muchos lugares que tienen centros de alto rendimiento de deportes de combate. Tener 4 o 5 deportes, para agrupar deportes que tengan similitudes en cuanto a la parte del entrenamiento. Claro, un centro que tenga al lado o muy cerca, es la otra parte, un gimnasio o una pista para hacer condiciones de entrenamiento físico, ¿verdad? Claro que eso va a facilitar el acceso a la preparación física. Imagínate que hay atletas que van a entrenar en los gimnasios. Hay muchos gimnasios en Aruba, pero no entrenan cerca de donde están. Y perder un minuto por el tiempo, pues, repito, si usted sale a las 2 o a las 3 de la escuela, ¿en qué tiempo hace la preparación física? Si a las 4 comienza lo técnico. Entonces, en eso estamos, hay un proyecto importante que estamos tratando de establecer con las federaciones, una estructura
que permita desarrollar preparación física en cada deporte, en cada federación. Tiene que haber en el mundo entero, los clubes tienen preparadores físicos para cada equipo, ¿verdad? En cada Correcto. equipo nacional tienen preparadores físicos. Nosotros no los tenemos en Aruba por múltiples razones, ¿no? Pero es importante que un centro, claro, de alto rendimiento agrupa preparación física, incluso alimentación, se puede dar. Hay centros en todo el mundo de países, en Brasil, en México, que concentran las selecciones nacionales. El atleta sale de la escuela y va y almuerza, tiene sus centros médicos ahí mismo para atender toda la recuperación, entrena, hace preparación física y se va por la noche para su casa o se queda interno en muchos lugares. Si puedo, O sea, Aruba tendríamos que estructurar eso. si puedo decir lo que usted está diciendo ahorita, en pocas palabras, el control sobre ese desarrollo tiene que ser rígido. Claro, es importante la preparación física, pero fíjese, estoy hablando de preparación física y hay preparación física general y específica. Hay una preparación física que tiene que ver con el deporte, con lo que él hace. No solamente es correr, levantar fuerza, es correr y levantar fuerza en función de su deporte, que cada deporte es diferente. Entonces hay que saber lo que están haciendo. No se trata de que alguien vaya al gimnasio por su lado y después vaya a entrenar. No, no hacemos nada si no coordinamos una cosa y otra. Entonces es importante que tenga eso. ¿Estamos preparados ahorita para ese aumento? No, yo creo que no están las condiciones establecidas en todos los deportes. No están claras. Estamos trabajando en eso. Hay muchos atletas que hacen preparación física individuales, ellos mismos en su gimnasio, entrenan en un gimnasio y van a eso, su preparación física. No tienen mucha coordinación con el técnico específicamente. Y en eso se está trabajando por mejorar. Las horas que le dedican son muy pocas. A la preparación física de 1 hora y a veces hasta una vez a la semana o 2 veces es insuficiente la preparación física Claro. de los deportistas de Aruba. Muy Ahora, insuficiente, muy por debajo. ahora comprendo por qué los atletas élite que tenemos buscan ir para afuera, a Estados Unidos, ahora que tenemos a Miquel en Europa, a uno en Holanda, Claro, porque allí eso le digo, se debe ahí hacer. tienen todo. Así es, tienen todo. Son profesionales, se dedican a entrenar al gimnasio en la mañana o en la madrugada y comen almuerzo. Eso es la base del rendimiento. Fíjate que los 3 atletas que tenemos clasificados están concentrados totalmente en el deporte. Ethan está en Holanda, está entrenando también, ¿Sí? almuerza en gimnasio, compite, tiene un nivel muy alto. Sin embargo, los atletas de acá nos cuesta mucho trabajo llevarlo a un nivel alto de preparación física porque no se tienen todas las condiciones. Pues si uno quiere dar un hit o un ron en ese caso para el deporte de Aruba, que construyamos un centro de alto rendimiento. Ayer, no mañana. Correcto. Exacto, ayer tenía que separarse y estoy seguro se pueden hacer estrategias de cuáles deportes, no necesariamente tienen que incluirse 10, 15 deportes, se pueden hacer estrategias para los deportes Correcto. que más económicos sean, que más recursos se puedan emplear, pero en el mundo entero hay centros de alto rendimiento para deportes de combate, para deportes acuáticos, donde está el polo, la natación, el clavado, el nado sincronizado, todos los deportes acuáticos en un solo lugar, con todas las facilidades que tienen, los deportes de así se concentran y créeme que el deporte crece muchísimo. Hay mucho avance con esos sistemas. Las síntomas que recibimos de los resultados, los últimos resultados del año pasado, en que clasificamos 3 atletas para los Juegos Olímpicos, algo nunca visto, por primera vez que eso pasa en Aruba, son síntomas que el mundo deportivo que está gritando, hey, necesitamos upgrade, hacernos mejor, y se puede. Claro, y lo más importante, eso es realidad, pero lo más importante es que hay que empezar con los niños, los muchachos, los niños me refiero en edades más tempranas. No podemos comenzar preparación física con 18 años, con 19 años, cuando ya hemos perdido mucho tiempo y el mundo entero nos lleva 2, 3 pasos adelante. O sea, cuando competimos con Colombia, con México, con Brasil, estamos detrás. Wow, 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 wow. Televidente, mi que saco dokter bisa kos duidelijk. Mas jong nos meste começar mais jong para os atletas, para comprovar mucha que tem condição, sua mente, sua curva para produzir oxígeno e ter de estudar na escola. E mucha que põe isso mesmo para chegar a vida grande no deporte, se nos brinde a oportunidade, a facilidade que nós temos, for chiquito, ter vida grande, chonan Aruba também beneficiar disso. No claret, no doctor, nenhum rende mais. Aruba, pastor Aruba seu nome, também pronquear caminho que, wow, isso não é mais melhor do mundo está pronqueando. Ahora en time out, mi amigo doctor Ricardo Vargas, doctor, gracias por todo, tremendo, le voy a llamar más veces este año.